Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión para Conectimed. Está con nosotros el doctor Alberto Moadeb Atschuler, especialista en psicología clínica, miembro de la Asociación Argentina de Psicología Clínica y de la Asociación Mexicana para la Educación Médica, quien nos hablará sobre bullying, y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenas tardes, doctor Alberto Moadeb. Gracias por acompañarnos en esta sección de video en vivo de Conectimed. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí como siempre. Me encanta. Bueno, en la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante acerca del bullying. Este fenómeno que afecta a tantos niños, adolescentes y que incluso puede afectar a algunos adultos. Para entrar en contexto, ¿qué podemos entender por bullying? Bueno, bullying es una palabra en inglés cuya traducción sería intimidación o amedrentamiento y se da entre compañeros del mismo ámbito escolar. Esto es cuando un compañero o un grupo de compañeros por algún motivo ejerce violencia hacia otro compañero o compañera o grupo de compañeros. La característica es que se tiene que dar dentro del ámbito escolar y puede ser dentro de la escuela o fuera de la escuela, pero que se da entre los compañeros de la escuela. Y para aclararlo, porque muchas veces se puede prestar a malos entendidos, es muy común escuchar en la calle o en las pláticas que la gente diga, mi jefe me hizo bullying o mi primo me hizo bullying. Eso no es bullying. Cada tipo de violencia, según donde se dé, tiene una denominación propia. Si se da en el trabajo, si es mi jefe me hace bullying, se llama mobbing o violencia laboral, ¿sí? Si es la violencia en la calle, pues será una violencia social. Si es en la casa, violencia familiar. Si es una violencia que ejerce el gobierno por acción o por omisión, por ejemplo, falta de medicamentos, que no suministre los medicamentos que debe suministrar como responsabilidad del cuidado social, de la salud pública. Eso es violencia estructural. Bueno, bullying es violencia solamente entre compañeros, entre pares. Y con esto también estamos eludiendo otros tipos de violencia que se pueden dar dentro de la escuela, que es la violencia de alumnos a maestros, de maestros a alumnos, padres a maestros, en fin. Puede haber violencia en muchas direcciones, ¿no? Pero cuando hablamos de bullying específicamente es violencia entre pares, entre compañeros. Qué bien que nos hace esta aclaración. ¿Y es un fenómeno reciente? No, es un fenómeno de siempre. Lo que pasa es que cambia la visión y cambia la connotación. Normalmente, antes, y todavía ocurre, es un hijo va y le cuenta al papá, mi compañero en la escuela se burló de mí, me golpeó, me empujó. Y entonces muchas veces la respuesta de los padres es, no te dejes, defiéndete. Pero me haces, entonces yo también te tengo que hacer. Me actúas con violencia, entonces yo te tengo que responder con violencia. Y esto es lo que ha ocurrido siempre. Pero a lo largo del tiempo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, fue cambiando la mirada hacia una mirada de respeto, ¿no? Hacia la gente, hacia respeto, y así es como aparecieron los derechos de la mujer, los derechos del niño, hoy día reivindicando las personas que quieren tener una elección del mismo sexo, ¿no? Como que es ir validando todo lo diferente, todo lo nuevo, todo lo que lastima. Y dentro de lo que se entiende que lastima está el bullying.
Porque siempre, si digamos, invitáramos a un grupito de personas adultas mayores de 85 años, por ejemplo, y les preguntáramos si alguna vez fueron maltratados por un compañero o compañera, si les dijeron cosas que los lastimaron, pues seguro que va a haber un gran porcentaje que recuerde a aquella persona que lo lastimó y que al día de hoy se siguen acordando. Es decir, este es un fenómeno que ocurrió siempre. Lo que pasa es que ahora hay una mirada de respeto, de atención, y por lo tanto se actúa cuando se presentan casos de bullying y se trabaja, o por lo menos lo ideal sería trabajar en las escuelas, la prevención para que esto no ocurra. Pero ha existido desde siempre. Muchas gracias. ¿Y se puede manifestar el bullying de diferentes formas? Sí, sí, claro. Bullying se puede manifestar en forma física, ¿no? A través de golpes, empujones, zapes, poner el pie para hacerlo caer o trastabillar a un compañero, compañera. Puede darse también el jalón de cabellos entre mujeres, pero la manifestación física es más característica de los hombres, ¿sí? Se puede manifestar a nivel verbal, a través de insultos, humillaciones, descalificaciones, ponerles apodos que los lastimen, ¿no? Y está el relacional. Relacional es cuando afecta las relaciones. Y esto es más característico entre las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, dejar de hablar, o robarle al novio o al mejor amigo o amiga, ¿no? Bueno, al dejar de hablar estamos hablando de practicarle la ley del hielo, que así se lo conoce habitualmente, ¿verdad? Está cuando se lo aísla, ¿no? O vamos a hacer una reunión y invito a todas mis compañeritas y compañeritos, pero a fulanita no la voy a invitar. Entonces, esta compañerita pues va a ver que todos sus compañeros fueron invitados, que al día siguiente se va a hablar de esa reunión, de esa fiesta, y va a ser la única o de las pocas personas que no fueron. Y estas cosas también duelen, marcan, ¿no? Entonces, esta es la relacional. Y está el ciberbullying o cyberbullying, que este es un fenómeno que surgió a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Que afecta y afecta mucho. Porque normalmente o históricamente la violencia escolar paraba cuando uno salía de la escuela, ¿no? Pero ahora, como todos los chicos, los jóvenes están interconectados, siguen la comunicación fuera de la escuela. Entonces el maltrato puede ser dentro o fuera. Y si es fuera, puede ser a cualquier hora del día. Si es dentro de la escuela, pues no falta, porque a mí sí me han tocado casos de un compañerito que está en el excusado haciendo del 2 y alguien pone el celular por debajo de la puerta y le toma una fotografía, ¿no? Y esta foto la hacen circular. Entonces, bueno, la hacen circular y se ríen, y entonces se ríen, y esto es vulnerar la intimidad, es además es un contagio social donde muchos se ríen, entonces es un dolor muy grande, ¿no? Y está también dentro del tema de las nuevas tecnologías, que es, bueno, poder seguir hablando y hablar mal de los compañeros a través de la computadora, ¿no? O está el sexting que es tomar fotografías desnudas a un compañero, una compañera. Entonces muchas veces está la presión, pero realmente una presión de ándate, anda, quítate la blusa, quítate el brasier, y con una captura de pantalla
le toman una foto, o a veces una foto desnuda de pies a cabeza, y estas fotos las hacen también circular. Y este circular, hacer circular, puede no tener fin. Anteriormente al uso de estas nuevas tecnologías, una persona si sufría maltrato, podía cambiarse de escuela y ahí se acababa todo y empezar una nueva vida en otra escuela. Pero ahora, como se pueden subir a internet, entonces puede estar acceso a todo el mundo. Si una persona que sufre bullying acá, el ciberbullying, y se va a Japón, en Japón le puede perseguir sus imágenes, ¿no? Las imágenes que hayan tomado sobre esta persona, ¿no? Entonces es de verdad un tema muy fuerte, es un tema peligroso, y es un tema donde también las autoridades de la comunidad educativa, de la escuela, pues no es tan fácil que puedan controlar porque está pasando fuera del ámbito escolar. Claro. ¿No? Y cada día también a edades más tempranas los chicos ya comienzan a poder disfrutar y usar de todas estas tecnologías, ya andan con sus teléfonos, tienen acceso a sus computadoras en casa, entonces pueden ser muy vulnerables a una edad que no deberían estar interactuando de esa manera, digamos. Tal cual, porque muchos padres le dan a niños pequeños ya una tableta, un celular, para que se distraigan, ¿no? Entonces, para que no me molesten si yo estoy trabajando, o estoy en una reunión social, o estoy en una reunión con mis amigos a través de Zoom, por ejemplo, y no quiero que me moleste. Ahí tienes tu celular, no me molestes. Pero este celular los puede hacer vulnerables, ¿no? Porque también pueden llegar mensajes desde afuera, ¿no? Donde los niños a lo mejor no saben bien y pueden picar un aceptar, ¿no? Un aceptar que puede tener que ver con muchas cosas. Si es un celular del padre, es aceptar a lo mejor que esté, no sé, de estos ofrecimientos que te hacen por internet. Si quiere esta aplicación, le va a costar 100 pesos, ponga aceptar. Y por ahí un niño le pone ahí aceptar y al papá le sube la cuenta, ¿no? Son Claro. estas cosas donde también hay que, como es un fenómeno nuevo, también es nuevo para los padres. Entonces es como ir aprendiendo los padres cómo ponerle límites a los niños, ¿no? Y a la vez, como tú dices, los niños a edades más tempranas están aprendiendo a manejar porque son mecanismos muy amigables, muy fáciles de manejar. Entonces hay que evaluar muchas cosas a la hora de dar un celular, ¿no? Y doctor, de modo general, ¿cuántas personas intervienen cuando se está produciendo un acto de bullying? A mí, más que personas, porque personas podríamos decir 3, 5, 8, 10, 15, prefiero mencionar el término roles, ¿no? Actores que intervienen. Y son 3. Está la víctima, que es quien sufre el maltrato. Está el bully o el agresor, quien ejerce ese maltrato. Y están los testigos, ¿no? Los testigos, que son aquellas personas que pueden inclinar la balanza en favor de quien sufre la violencia o en favor de quien la está ejerciendo, ¿no? Si los compañeros se ríen, ¿no? Entonces van a estar fomentando que aquella persona que está ejerciendo un acto violento continúe. Se va a sentir festejado, se va a sentir estimulado y va a continuar. Pero si un testigo decide intervenir para parar la violencia, entonces va a inclinar la balanza en favor de la víctima.
¿Y cómo puede intervenir el testigo? De dos maneras. Si se siente con la fuerza suficiente, poder ponerle un alto al agresor. Y si siente que no tiene la fuerza suficiente, pues ir y hacer una denuncia, ¿no? Una denuncia que es no una denuncia que lastima, sino una denuncia que protege. Porque normalmente cuando hablamos de denuncia, uy, le fuiste con el chisme a... No, es una denuncia que se llama denuncia solidaria, porque favorece el buen clima del salón, ¿no? Porque si los testigos ven que se están produciendo actos de bullying y nadie interviene, porque pueden no intervenir por miedo, pues esta se va a ir normalizando, entonces se van a acostumbrar, pero a la vez pueden haber estos niños que sientan miedo. Uy, si Juan está lastimando a José, le está haciendo bullying, entonces qué suerte que yo me estoy salvando porque a mí no me lo están haciendo, se lo están haciendo a José, ¿no? Pero entonces yo me quedo calladito porque qué tal si Juan se viene contra mí. Claro. Entonces el tema del testigo es un tema muy importante porque si no actúa se convierte en cómplice, ¿no? Y es importante que pueda intervenir para favorecer el buen clima escolar. Porque hay algo que no comenté, pero sí me parece importante aclarar, que el bullying se produce cuando hay una diferencia de poder. Es decir, cuando alguien por algún motivo se siente superior a otra persona, ¿no? O porque el que sufre bullying es chaparrito, o es demasiado alto, o es morenito, o es muy estudioso, nerd que le dicen, o porque tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Física o emocional o mental. Entonces hay una diferencia de poder, hay una intencionalidad, ex profeso se va sobre determinada persona, entonces, y es repetitivo. O sea, de tal manera que quien lo sufre sabe que en cualquier momento va a venir un acto violento, ¿no? Y quizás en el momento menos pensado. Por eso es muy importante poder actuar y detenerlos. Y si el que lo sufre no puede, porque generalmente por sentirse en inferioridad de condiciones tiende a no denunciar lo que le está pasando, es necesario que otras personas, compañeros o autoridades de la escuela intervengan para lograr un equilibrio de poder. Que quien está abajo pueda subir y quien está arriba ejerciendo el poder pueda bajar para poder generar un ambiente de mayor bienestar. Claro. ¿Y qué hay detrás de este acosador? ¿Se ven problemas familiares o es solo que piensa que se siente superior en algo y ya de ahí pues la agarra con el que pueda? A ver, puede ser varios factores, o sea, puede estar recibiendo violencia familiar en su casa, puede estar siendo maltratado por sus padres, por sus hermanos, por tíos o abuelos si es que viven en la misma casa, y entonces esta persona que sufre en la casa va a la escuela y en la escuela ahí puede identificar un compañero que lo percibe como más débil y entonces reproduce este modelo que vive en la casa, del más fuerte sobre el más débil. En la escuela él pasa a ser el fuerte y ejerce sobre un compañero débil un acto de violencia. Este es un motivo. Muchas veces se debe a actos de impulsividad y de explosividad. Son personas impulsivas y explosivas que no pueden detener sus emociones, que cuando están enojados les gana el enojo y tienden a actuar. O pueden tener como este placer por la adrenalina, ¿no? Por la violencia.
Se ¿no? vuelve de cierta forma una adicción a esta sensación de poder. Sí, sí, es como una especie de adicción, pero lo que buscan en la escuela también es, buscan tener amigos, pero no tienen amigos. La gente que está a su lado son aliados, no amigos, porque quien ejerce la violencia despierta miedo. Entonces tiende a haber compañeros que se pueden montar sobre la agresividad de este, entonces es el agresor el que está ejerciendo el bullying y no yo testigo que él está haciendo lo que a mí me gustaría hacer, por ejemplo, ¿no? Él lo está ejerciendo y bueno, entonces otro motivo por el cual eh, decía que tiene aliados. ¿Por qué? Porque la persona, los demás no se animan a ser amigos por miedo. Entonces son aliados. Están hasta ahí nomás. ¿Y cuáles serían las consecuencias a lo largo de la vida de esta persona que ha sufrido en un momento de su vida de bullying o acoso escolar? Y estas personas pasan a tener una personalidad insegura, una baja autoestima, ansiedad, pueden tener miedos, especialmente en la etapa escolar se les pueden presentar ansiedad, miedos, trastornos en el dormir o en el comer, bueno, cuadros depresivos, ¿no? Incluso hasta pueden llegar a ser intentos de suicidio o incluso hasta provocarse la propia muerte, ¿no? Casos que son muy fuertes o personas que no tienen la capacidad para poder responder, la capacidad emocional, ¿no? La fortaleza interna y que a la vez no pueden pedir ayuda a su entorno. Entonces, porque son personas que tienden a sentirse culpables de no poder defenderse, se reprochan a sí mismos. Entonces, todo lo que le hacen los compañeros terminan creyéndoselo, ¿no? Como algo así como yo me lo merezco. Entonces, como me lo merezco y no valgo nada, entonces si no valgo nada, pues voy a atentar contra mi vida, ¿no? Entonces, sí hay que estar atento a estas cosas porque puede ser muy, muy riesgoso, ¿no? Las consecuencias pueden ser nefastas. Exacto, no solo limitantes a lo largo de la vida, sino también llegar a ser fatales, que sería el peor de los casos. Uh-huh. Doc, ¿y qué responsabilidad se le atribuye al centro educativo donde de cierta manera pueden llegar a suceder o están sucediendo estos actos de acoso? Tienen mucha responsabilidad. Como comentábamos hace unos minutos, son los encargados de, si se produce un acto de bullying, de nivelar la balanza, el equilibrio de poder. Es decir, detener, evitar que se produzcan actos de bullying. ¿Cómo? Pues estar atentos en los tiempos libres de los alumnos, qué pasa en los baños, qué pasa en los pasillos, ¿no? ¿Qué pasa en el salón de clases cuando un maestro no se presenta? Estar atentos a si un compañero aparece, un alumno, ¿no? Aparece con moretones, lastimado, y esto es en forma frecuente, ¿qué está pasando? ¿No? Es importante que haya personal docente que esté monitoreando estos espacios amplios, ¿no? Como decíamos recién, el baño, el patio, los pasillos, estar atentos en las pintadas que se hacen en los baños, porque muchas veces en los baños se escriben cosas en contra de compañeros. Entonces, que las autoridades puedan estar ahí presentes, echándose una vueltecita, tal vez cuando no están los alumnos fuera de horarios de clase, a ver qué pasa, ¿no? Y ser sensibles si hay alumnos que sí denuncian un maltrato, poder escucharlos,
porque a veces con la dinámica escolar y tantos alumnos en la escuela para las autoridades puede terminar de ser un tema, un problema más a todos los que ya tienen en su día a día y pueden no querer escucharlos o no estar con la tranquilidad suficiente para poder escucharlos. Y sí es importante poder estar atentos a cuando un alumno denuncia un maltrato o un testigo denuncia que un compañero está siendo maltratado para poder intervenir. Intervenir es hablar con el agresor, si hay testigos, poder hablar con los testigos, qué fue lo que pasó, que las autoridades puedan ir recabando información y que luego pueda ejercer una consecuencia. Pero para ello la escuela tiene que tener como una tabla de cuáles son las cosas que la escuela no va permitiendo. Y las escuelas que no permite según determinado estado de gravedad. Si es un tema suave, un tema moderado, un tema fuerte, un tema extremadamente fuerte. Y según cada uno de estos catálogos, ¿qué consecuencias van a haber? Claro. Y este catálogo que arma, estas normas que arma la escuela, es importante que la conozca toda la comunidad educativa. Es decir, que la conozcan los maestros, la conozcan los alumnos, la conozcan los padres, la conozcan incluso el personal administrativo. Porque en el tema de bullying es un tema donde todos pueden intervenir. El portero de una escuela puede intervenir porque puede estar viendo algo. Si la escuela tiene un bus que pasa por los niños y los regresa, el chofer es también una persona que puede estar viendo qué cosas está pasando en el camión escolar. ¿Sí? El personal administrativo, las secretarias, todos. Entonces es un trabajo comunitario. Es un trabajo de todos, donde todos deben estar sensibilizados en el tema y todos tienen que estar preparados para poder intervenir, llegado el caso, sea cual fuere. Sí. Y estas normas pueden ser la mejor defensa tanto de los niños como de los padres a la hora de reportar una queja, porque ya es como que les da esta seguridad y esta autoridad de que esto no se puede permitir, o sea, no lo tienen en sus normas. Tal cual, es como cuando un padre o una madre está educando a un hijo. Es importante que le dé normas claras, que el hijo sepa que si hace algo que no está bien, que algo le va a pasar, los padres van a ejercer una consecuencia. Y es importante que si se repite este acto varias veces, haya la misma consecuencia para que el niño, el alumno, el niño en la casa o el alumno en la escuela aprenda y tenga claro qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Con lo cual la escuela tiene que tener normas y acciones consistentes con las normas que propone. Claro. Ahora un poco hablando sobre el diagnóstico, usted al inicio nos decía que no todo acto de violencia se puede considerar bullying. Entonces, usted como psicólogo, ¿qué herramientas utiliza para asegurar que en efecto se está cometiendo un acto de bullying? A ver, perdón, dijiste que no todo acto de violencia es bullying. Exacto. Ah, sí, referido a las distintas, en los distintos ámbitos donde se puedan dar. Perdón, sí, claro. Sí. Si llegara un niño, digamos, a su consulta diciéndole, no, es que en la escuela me pasó esto, me pasó aquello, pero ¿qué es lo que usted utiliza para decirle a su papá, mire, su niño está sufriendo bullying en la escuela? Bueno, primero es una entrevista clínica, ¿no? Con los padres, escuchando qué es lo que dicen los padres, luego escuchando al niño o a la niña qué está diciendo. Generalmente es, bueno, despierta un sentimiento de tristeza, de miedo, de dolor,
Y la tarea terapéutica de un psicólogo es la de poder escuchar y validar sus sentimientos. ¿Tienes miedo? Tienes razón de tener miedo. ¿No quieres ir a la escuela? Entiendo que no quieras ir. Sí, porque estas cosas que te está haciendo tu compañero o compañera te están lastimando. De verdad son actos que no debería realizar. Entonces, la primera herramienta es la de la empatía, la de entender, la de validar sus emociones, porque como hablábamos recién, normalmente tienden a sentirse culpables, a sentirse menos. La idea es poder validarlos para que puedan ir empoderándose, ¿sí? Y una herramienta que yo utilizo mucho en mi consultorio es el psicodrama. El psicodrama implica poder representar situaciones pasadas en el aquí y ahora, o poder ejercitar situaciones que no se han producido, que podrían sucederse en un futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es el niño o la niña está comentando algo que pasó, entonces que yo me pongo, como profesional, me pongo, digamos que acá está el niño y yo estoy acá, entonces me pongo en el lugar del niño, a él lo pongo aquí, le pido que me diga las cosas que sus compañeros le dicen, y entonces empiezo a sacar emociones en voz alta, ¿no? Para que pueda entender qué está sintiendo. Entonces puedo llegar a decir, híjole, esto que me estás diciendo me está doliendo mucho, te estás burlando de mí, estas cosas no sé cómo responder, tengo ganas de salir corriendo, quisiera que este momento se acabe, ¿no? Para luego ir ensayando qué tipos de respuesta puede dar. Una siguiente pregunta. ¿Cuáles son las intervenciones terapéuticas que mejores resultados le han dado con estos niños? Ok, como una herramienta que yo tengo, que a mí me gusta mucho, es el psicodrama. El psicodrama es la capacidad de poder representar en el aquí y ahora situaciones pasadas o situaciones que no han ocurrido y que uno puede llegar a ejercitarlas para cuando ocurran. Entonces, cuando un niño o una niña me cuenta que está sufriendo bullying, yo utilizo el espacio de mi consultorio y utilizo dos sillas, ¿no? Dos sillones, en el cual ubico a uno en un lugar al paciente, y del otro lado me ubico yo, y le pido que hagamos lo que se llama inversión de roles, invertir lugares, que se ponga en el lugar del compañero que le está diciendo cosas, que las repita y que me las esté diciendo en el aquí y ahora, en el presente. Entonces me las está diciendo y yo, una vez que termina, empiezo a sacar pensamientos y sentimientos en voz alta. Esto se llama soliloquio. Es decir, empiezo y digo, híjoles, que estas palabras que me estás diciendo me están lastimando mucho, me dan ganas de llorar, tengo ganas de salir corriendo, quisiera que estuviera acá mi mamá o mi papá para que me ayuden, no sé qué hacer, odio este momento, por ejemplo. Entonces, le pregunto si le checan estas emociones, y las que le checan, vamos hablando sobre ellas, las vamos validando. Si esto que estás sintiendo es real, tienes todo el derecho del mundo a sentir lo que estás sintiendo. Y esto que está haciendo tu compañero no se vale porque te está lastimando. Poner en palabras, poder clarificar, que él entienda bien que esto que está pasando no es su culpa, sino que es alguien que está ejerciendo un poder para lastimarlo.
Y entonces la primera parte es como la parte de entendimiento, la parte de empatía, la parte para poder ir construyendo un empoderamiento. Que él entienda en qué situación está metido, él o ella, si es una niña, ¿no? Y luego, una vez que va entendiendo y se va compenetrando con lo que está pasando, pero desde un lugar más objetivo, entonces vamos ensayando qué respuestas podría dar. Entonces, nuevamente, él se sienta aquí, yo de este lado, y entonces podrá decir mil cosas, podrá decir, tengo ganas de romperle la cara, tengo ganas de que se vaya de la escuela, tengo ganas de cambiarme de salón porque aquí no puedo estar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todas las que va diciendo, vamos moldeando. Romperle la cara, no, porque violencia con violencia no sirve. O decirle a mi papá que le habla a los papás para que lo regañen, pues tampoco, porque esta persona no está aprendiendo a resolver sus conflictos, sino que se estarían depositando en los padres. Papá, mamá, ayúdenme. Y los padres muchas veces, al ver a su hijo sufrir, pues sí toman cartas en el asunto. Y la idea es que quien sufre el bullying pueda aprender técnicas asertivas para poder defenderse. Entonces, ver dentro de toda la lluvia de ideas que da, qué cosas sí son posibles. Y sobre estas cosas que son posibles, que él pueda llevarlas a la práctica. Quizás algunas, a lo mejor necesite la compañía de los padres. Digamos que su mejor opción sería cambiarse de salón, ¿no? Porque en el otro salón hay sí un compañerito, una compañerita que es muy amigo mío y quiero estar con él o con ella. Entonces, pues yo no puedo ir a hablar con el director, o sea, yo niño no puedo hablar con el director, entonces tengo que ir con mi mamá o con mi papá, y entonces vamos, pero la idea es que quien tome la palabra sea el niño, que estén los padres detrás para respaldar, pero que sea el niño, que es el vocero, que pueda decir, yo quiero resolver esta situación de esta manera, ¿no? Entonces, el psicodrama es una herramienta muy rica, porque es vivencial, porque permite ensayar protegidamente respuestas posibles y poder ir esperando el momento en el cual el niño se sienta lo suficientemente fuerte como para poder decir, sí, ahora me siento en mi momento para poder enfrentar esta situación, ¿no? Entonces es todo un soporte emocional, una construcción para fortalecer, como decimos los psicólogos, fortalecer el yo, fortalecer la autoestima, para a partir de ahí que pueda salir y defenderse, ¿no? Y en determinado momento se puede dar el caso de que alguien, ya sea en una reunión con los padres o con los directivos de la escuela, intervengan y den una charla a los chicos de ese grupo. ¿Eso se puede dar? Sí, o sea, lo ideal es que la escuela, al sensibilizarse de que ocurrió un caso de bullying, tome cartas de acción. Primero, interviniendo sobre lo que pasó, sancionando a quien haya que sancionar, con las consecuencias que se requieran, y reivindicar al niño que sufre. Y en un segundo momento, si es que no hubo antes, hacer trabajos de prevención, concientizar a toda la comunidad educativa. A mí me gusta trabajar con grupos, es decir, trabajar en la prevención con los maestros como un grupo, con los directivos con otro grupo, con los padres, charlas a padres de concientización, ¿no? Y de qué hacer si su hijo sufre bullying, es testigo o es agresor.
¿no? Esto es como una forma de trabajar por grupos, ¿no? Entonces, así trabajar también con el personal administrativo, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con grupos ya definidos y que cada grupo sepa qué es el bullying, cómo se puede presentar y qué se puede hacer si se presenta el caso. ¿Qué puede hacer cada una de las partes que le toca presenciar o ser testigo? Bueno, en relación con eso va mi última pregunta, porque por lo menos de modo personal me inquieta muchísimo si un día llegara a presenciar un acto de bullying que por suerte no lo he tenido que presenciar y menos ya como adulto, porque al final estamos tratando con dos chicos, los dos son niños, no te puedes sobregirar sobre el que está acosándolo ni maltratarlo a él tampoco. Entonces, en determinado momento, estas figuras que podemos ser de autoridad en un momento, un médico, un director, un maestro, usted nos decía, hasta el mismo portero de la escuela, ¿qué es lo que debemos hacer ante una situación de estas? Como adultos, lo primero es parar el bullying, parar, detener. Si estamos presenciando el acto de bullying, pues quien está agrediendo, alto, detente, no hagas lo que estás haciendo, no golpees, no empujes, no te burles, alto, detente, separarlos, después retirar a los testigos, porque generalmente suelen haber personas alrededor que están viendo, retirarlos, que se alejen del lugar, que no estén, porque como dijimos hace un ratito, los testigos pueden alimentar los actos agresivos y a veces solo con mirada, de lejos, como miradas aprobatorias hacia quien está agrediendo, por ejemplo, como el bravo, ¿no? Estas cosas que pueden ser desde lejos, y el adulto que está ocupado separándolos, no ve lo que están haciendo los testigos. Entonces, primero detener, después separarlos. Tercer momento, alejar a todos los testigos. Y después hablar con cada uno de ellos. Hablar con quien lo sufrió, qué te pasó, qué ocurrió, quiero que me digas. Después, recabar los testigos, pero con charlas individuales, uno a uno, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Para poder entender y a partir de ahí que las autoridades, según las normas que tengan, apliquen las consecuencias que correspondan, ¿sí? Pero el adulto, la función que tiene que hacer es parar, detener el bullying y alejar a los testigos. Esto es central. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con usted, Alberto Moadev. Qué placer compartir con usted este espacio del video en vivo de Conectimed. Aprendemos muchísimo siempre con usted. Esperamos que le sea de ayuda, pues no solo a los médicos que nos puedan estar viendo, porque este es un tema universal que puede influir en la vida de cualquier persona, ya sea en cualquier carrera, si tiene hijos, si es maestro, y que tengan más herramientas para poder abordar este tema tan importante. Bueno, yo agradezco mucho la invitación de ustedes y agradezco también que hayan querido tocar este tema, que como tú dices es universal, ¿no? A todos por un motivo u otro pudimos haberlo sufrido, ejercido o ser testigos, ¿no? Entonces, sí es importante que todos estemos concientizados para que esto ocurra lo menos posible. Claro que sí, muchísimas gracias. No, a ti gracias por la invitación. Agradecemos al doctor Alberto Moadev Altschuler por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima transmisión a través de Conectimed.